Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla y les saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En algún momento de nuestra existencia, todos nos hemos preguntado qué sentido tiene la vida, cuál es el sentido de la vida o cuál es el propósito de la vida. También nos hemos hecho las siguientes preguntas básicas que responderemos en el mensaje de hoy. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Ahora, el tema ya no es solo el hacerse esas preguntas, sino que ahora el tema es ¿dónde buscamos las respuestas de forma correcta a esas preguntas que parecen insondables? No tener respuestas seguras a estas preguntas le da al hombre perplejidad y angustia, a tal punto que incluso han provocado en algunos el suicidio. Por eso estamos hoy aquí para prevenir esta tragedia y también para dar respuesta bíblica a estas preguntas existenciales que serán el tema de hoy. El hombre, sobre su propia existencia, no puede sustentarse en meras hipótesis para sus preguntas existenciales. No, porque eso generaría, como ya hemos dicho, angustia en el alma. Una hipótesis no es una respuesta segura. El hombre necesita respuestas concretas, radicales, verdaderas, seguras, racionales, objetivas y absolutas. No se puede rebajar este nivel a la hipótesis o a la teoría. El hombre necesita buscar las respuestas por las cuales suceden las cosas a su alrededor y en su vida, apoyándose en la razón y en la correcta fuente de información. Tendrá entonces así las respuestas existenciales. Razón e información dan la revelación. Así que, hoy queremos que usted use la razón, le daremos también la correcta información y así usted tendrá la verdadera revelación de estas preguntas existenciales. Así que, acompáñenos. La razón está en el hombre y la información está en Dios. El hombre se hace las preguntas y Dios le responde las preguntas. Si juntamos la razón humana con la información bíblica divina, tendremos entonces la verdad absoluta sobre toda pregunta existencial humana. Ahora, antes de ver las respuestas en la fuente verdadera, veamos cuáles son las fuentes equivocadas que usa el hombre para buscar las respuestas existenciales. Empecemos por la filosofía. La filosofía ha pretendido ser la principal alternativa a las respuestas existenciales del hombre, pero la filosofía se queda corta. Primero porque la filosofía no tiene unidad de criterio. Hay 100 enfoques filosóficos sobre las preguntas existenciales y eso en sí ya desacredita la filosofía. Y segundo porque las verdades existenciales del hombre deben ser vistas exclusivamente desde un ángulo fuera del hombre. La esencia y centro de la filosofía es el hombre. Así que sería un círculo vicioso que el hombre que quiere conocer lo trascendente busque en el hombre mismo lo trascendente y así la respuesta de lo trascendente sería un absurdo por buscar lo trascendente en un lugar limitado, que es el hombre. En fin, parecería que precisamente nos estamos poniendo filosóficos con esta forma de hablar, pero no. Lo que queríamos razonar es que la filosofía no vale como fuente de revelación. Entremos ahora a hablar de la ciencia. Tampoco la ciencia ha podido responder las preguntas existenciales del hombre. Ni por asomo la ciencia se ha acercado a dar esas respuestas. La ciencia es demasiado limitada para dar respuestas existenciales y es demasiado arrogante para aceptar que todo lo creado
tiene que tener origen en un ser existencial inteligente. La ciencia se ha equivocado muchas veces, estimado oyente. La ciencia es limitada, la ciencia es arrogante, la ciencia es imperfecta, la ciencia es atea y la ciencia es necia, pensando que de la nada y de la materia salen las leyes, la existencia humana, el orden de las cosas, la hermosura en la naturaleza, la razón, la emoción, los pensamientos y la conciencia del hombre. Por lo tanto, la ciencia tampoco es la fuente de las respuestas existenciales. Nunca las dio y nunca las dará. Tenemos también la psicología como fuente de respuestas a las preguntas existenciales. Le llamamos psicología por no llamarle más bien psicoherejía. La psicología no es capaz de dar respuestas certeras tampoco. Primero porque la psicología es muy moderna y las preguntas existenciales del hombre son muy antiguas. Y segundo porque la evidencia muestra que la psicología no se entera de nada. La psicología es puro aire. Si hay algo objetivamente absurdo e inútil en esta vida, eso es la psicología, un invento del siglo XIX. Por lo tanto, algo esencialmente absurdo e inútil en su esencia, como es la psicología, es pura lógica que no está acreditada ni puede dar respuestas a las preguntas existenciales del hombre, que incluso existían antes que la psicología. Así que también la inútil psicología queda descartada para dar respuestas existenciales al hombre. Incluso a nuestra consejería pastoral han llegado varios psicólogos que aún como psicólogos buscaban ser ayudados con sus problemas existenciales. ¿Ironía? Sí, pero real. Luego está también la literatura, con miles de libros escritos a lo largo de los siglos que tampoco han dado respuestas acertadas a la existencia del hombre. Hasta la pintura ha hecho incursión en este tema de dar respuestas a las preguntas existenciales del hombre. ¿Sí? Por poner un ejemplo, el famoso pintor francés Paul Gauguin le puso a una de sus obras pictóricas más famosas el rimbombante título de ¿De dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos? Usted lo puede encontrar en internet, ¿sí? Fíjese qué título le puso a una de sus famosas pinturas. Pero, a pesar de ese título tan existencialista, ese famoso cuadro no es más que un sincretismo de caos, mal gusto, perversión, fealdad pictórica, y que por supuesto con ese conglomerado de formas y colores no da ninguna respuesta a las preguntas existenciales del hombre. Para completar la ironía, Paul Gauguin fue un hombre ateo que abandonó a su familia, se fue a la Polinesia en busca de respuestas y allí se convirtió en el libertino europeo más grande, teniendo hijos con cuantas mujeres pudo. Y para rematar la historia, las hemerotecas cuentan que acabó suicidado por el hastío de la vida. ¿Qué le parece la ironía? Bien, y para cerrar este periplo de fuentes cerradas que pretenden dar respuestas a las preguntas existenciales del hombre, por supuesto, no podía faltar la religión, que, aunque es la que más se acerca a la verdad, aún la religión se queda también a las puertas de dar respuestas a la existencia humana. Ahora, aún nos queda una fuente más de información para dar respuestas correctas a las preguntas existenciales del hombre que veremos hoy. Nos falta ver la fuente única, veraz y objetiva, la palabra de Dios. Punto número 1. La historia, la arqueología, la ciencia, la profecía, la unidad temática, el Estado de Israel y la fecha del día de hoy son las 7 evidencias objetivas de la veracidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos ir con seguridad a buscar en ella las respuestas a las preguntas existenciales de hoy. Por cierto, tenemos un vídeo sencillo en el canal sobre las evidencias de la veracidad de la Biblia. Le invitamos a escucharlo para que no se haga muy extenso el mensaje de hoy. Punto número 2. La verdad tiene que estar en alguna parte del planeta, estimado oyente. Siempre decimos este axioma. La verdad, por su esencia intrínseca, es y debe ser visible, conocible y accesible. Entonces, si la verdad no está oculta, por si acaso, le invitamos, estimado oyente, a quedarse con nosotros un tiempo, a ver si aquí, en este canal, está la verdad existencial, doctrinal y absoluta.
Nosotros mismos, en nuestra investigación personal imparcial como bereanos, en nuestro estudio hemos llegado a la conclusión de que la Biblia es la única fuente de verdad infalible y absoluta en la Tierra, en los temas existenciales, de conducta, moral y doctrina. Si la Biblia es la verdad en la Tierra, y las evidencias objetivas así lo demuestran, entonces busquemos en ella con toda seguridad las respuestas a las preguntas básicas del hombre, que es lo que haremos en el mensaje de hoy. Bien, habiendo argumentado sobre las fuentes equivocadas y mostrando la fuente verdadera, vayamos entonces al análisis y comentario de cada pregunta existencial. Pregunta existencial número 1. ¿De dónde venimos? Los 7 pilares objetivos que hemos enumerado antes muestran que la Biblia es la verdad. Entonces, ante esta primera pregunta, la Biblia dice que venimos de la mano creadora de Dios. No venimos de la nada, ni mucho menos venimos de la mentira absurda del Big Bang. Tampoco venimos del mono, y mucho menos del invento de la evolución. Todo eso es una gran mentira humanista ateísta. La evolución y el Big Bang son las grandes y absurdas teorías inventadas por el hombre para dar respuesta a ¿de dónde venimos? Pero, afortunadamente, y para vergüenza del hombre, todo eso son solo teorías no demostradas, teorías pobres, irracionales, no objetivas, que no demuestran de dónde venimos. Tiene más sentido lógico creer que venimos del ingenio creador de alguien muy inteligente, que hace a millones de personas todas diferentes como si fuera un artista, a creer que venimos de una explosión, estimado oyente. Señoras y señores científicos, una explosión nunca genera orden. Señoras y señores científicos, la materia nunca genera conciencia, razón y emociones. Así que, señores científicos ateos, guárdense sus absurdas teorías. La Biblia ha demostrado ser la verdad. Así que, si dice que venimos del ingenio de un Dios creador, entonces así debemos creerlo. Ahora, a propósito de esto, fíjese bien lo que con delicadeza le voy a decir. Aún de algo malo y duro, Dios saca algo bueno y hermoso. ¿Sabe por qué digo esto de forma tan enfática e intensa? Porque aún de una terrible violación, Dios saca luego a un ser maravilloso, un hombre o una mujer. Así que no cometa el pecado de abortar, estimada oyente. De un embarazo pecaminoso y no deseado, Dios saca un ser hermoso llamado hombre o mujer. Así que no cometa el pecado de abortar, estimada oyente, ni lo piense. Mi consejo pastoral es que aunque no ame a ese hijo que está en gestación, lo puede dar en adopción, pero no le quite la vida. Eso sería pecado. El aborto va contra la voluntad de Dios, es quitar la existencia a un inocente, es homicidio, y entonces un día se las verá usted con el juez del universo. No añada más dolor al dolor, estimada oyente. En resumen, todos venimos de ahí, de la decisión soberana del Creador, sea cual sea la circunstancia en que fuimos concebidos. Y aunque hay algunos necios que dicen que no querían nacer, ni les consultaron para venir a esta vida, esos rebeldes están poniéndose contra la bondad de Dios que les regala la posibilidad de ser felices para siempre en la eternidad. Hombres ciegos, desagradecidos y rebeldes, que en lugar de dar gracias a Dios por haber sido creados y haber nacido, en lugar de dar gracias por tener lo que tienen, y que hay esperanza, aún encima reniegan de Dios y no ven la oportunidad que Dios les da de ser felices por toda la eternidad por haberlos traído a la tierra. Ciertamente venimos a la vida sin que nadie nos pregunte nada, si queremos o no queremos nacer. Pero esa no es la cuestión ahora. La cuestión es que ya estamos aquí en la tierra, ya hemos sido creados. Así que ahora toca aprovechar la oportunidad que Dios da de tener felicidad eterna por medio del Evangelio. Si Él nos hizo venir, ahora lo debemos admitir y solo para Él vivir. Lo demás es rebelión que merece condenación. En conclusión, ¿de dónde venimos? Sencillo,
Venimos de la mano creadora de Dios. Pregunta existencial número 2. ¿Quiénes somos? La Biblia dice que somos seres a imagen y semejanza creada por Dios, y llevamos la impronta de Él en nosotros con características similares a Él en las 3 áreas de nuestro ser, y eso es fantástico. Mire, Dios es espíritu, y el hombre tiene un espíritu. Esa es una semejanza con Dios. Otra, Dios tiene un alma con características como por ejemplo que se comunica, crea, se relaciona, habla, razona, tiene conciencia, hace el bien, tiene libertad, tiene ingenio, piensa y siente. Y el hombre también tiene todas esas características en su alma. Esa es otra semejanza con Dios. Y en tercer lugar, el hombre tiene un cuerpo. ¿Y sabe una cosa? Uno de los miembros de Dios también tiene un cuerpo como el hombre. Y para terminar la semejanza, Dios es eterno. Y el hombre es inmortal para toda la eternidad. ¿Se da cuenta de cuánta semejanza tenemos con Dios y Él tiene con nosotros? ¿Comprende ahora el significado bíblico de ser imagen y semejanza de Dios y ahora saber quiénes somos? Meditar en esto nos eleva, estimado oyente. Nos admira, nos hace ver la existencia de otra manera más animosa y nos hace tener paz al tener clara la respuesta a esta pregunta existencial. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? Soy alguien que refleja la imagen de Dios y tengo cosas semejantes a Dios. ¿No le parece fantástico? Pregunta existencial número 3. ¿Qué hacemos aquí? O, dicho de otra manera, ¿qué sentido tiene la vida o cuál es el sentido de la vida? Bien. Habiendo visto que venimos de la mano creadora de Dios y que somos imagen y semejanza de Él, siguiendo con la cadena de eslabones, más que preguntar ¿qué hacemos aquí?, en realidad, deberíamos preguntarnos ¿qué debemos hacer aquí en la tierra? Esa sería la pregunta correcta, porque viendo la objetiva vanidad de esta vida, ¿qué hacemos aquí si esta vida no vale nada? Todo es sufrimiento, caos, injusticia, enfermedad, dolor, pandemias, y todo acaba en muerte. ¿Qué hacemos aquí si todo es así? Pues sencillo, estimado oyente. La Biblia dice que la vida en la tierra es un paso a lo trascendente y eterno. ¿Qué hacemos aquí? Pues Dios pone al hombre aquí en la tierra como una antesala a la eternidad. El hombre en la tierra se convierte o se queda inconverso. Usted decide. Solo hay 2 grupos, los convertidos y los inconversos. Así que mientras estamos en la vida como inconversos, estamos bajo la paciencia y la ira de Dios. Pero, luego, como convertidos por medio del Evangelio, estaremos aquí para avisar a los inconversos de la paciencia de Dios, de la ira de Dios y del Evangelio de Dios. Por eso aún estamos aquí. ¿Se da cuenta qué sencilla es la respuesta a la pregunta ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacen los inconversos aquí? Pues la mayoría busca la buena vida. Otros subsisten mientras se le va la vida. Otros buscan la felicidad completa que no existe en esta vida. Otros se aprovechan aquí de los pobres, ingenuos e ignorantes que hay en la vida. ¿Qué hacemos aquí? Unos hacen maldad, otros son víctimas de la maldad y otros denunciamos la maldad y también enseñamos la verdad. Eso es lo que hacemos aquí. La tierra no es lo definitivo, estimado oyente. El paso por la tierra es el trampolín a la eternidad. Depende de usted donde caiga en la eternidad. Eso es lo que hacemos aquí. Determinar nuestro destino eterno con nuestro libre albedrío. Usted decide. Si usted es un inconverso, lo que hace aquí en la tierra es acercarse al abismo eterno. Pero si usted ya se ha convertido, lo que debemos hacer aquí es trabajar para que el hombre inconverso no vaya al abismo eterno, sino que venga con nosotros a la felicidad y la vida eterna. Los existencialistas dirán,
Nos encontramos arrojados a la deriva en la existencia sin saber por qué estamos aquí. Pero la Biblia sí dice por qué estamos aquí. La Biblia da la respuesta existencial que le hemos dado antes. Entonces, le preguntamos a usted, estimado oyente, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Está abusando de la paciencia de Dios como inconverso? ¿O se ha agarrado a la paciencia de Dios y su evangelio, agradando a Dios y ayudando a los demás a que no vayan al abismo eterno? ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? ¿Cuál es su sentido personal existencial de la vida? ¿Y cuál es su sentido trascendental en la vida? El sentido personal existencial de la vida es llevar el evangelio a los inconversos. En cambio, el sentido trascendental de la vida es llegar a la eternidad por medio del evangelio. El evangelio es lo que da sentido a la existencia en esta vida y nos lleva a la otra vida, a la buena vida eterna. ¿Qué hago en la tierra? Yo mismo le doy mi respuesta personal, estimado oyente. Primero, valoro la paciencia de Dios que me ha tenido. Segundo, me admiro de la providencia ingeniosa de Dios en mi vida. Tercero, agradezco el perdón de Dios en mi vida. Y ahora estoy aquí para divulgar el precioso Evangelio de vida. Paciencia, providencia, perdón y precioso Evangelio. Las 4 P de nuestra vida aquí en la tierra, estimado oyente. Para muchos, la carencia del sentido personal en la vida y la carencia del sentido trascendental de su vida es el centro de la angustia de esa persona en esta vida, y por eso muchos se suicidan o piensan en el suicidio sin darse cuenta que el suicidio es egoísmo y que, desde un punto de vista moral, cada ser humano se debe a los otros seres humanos. Así lo decidió Dios por habernos creado seres sociales, y por lo tanto es ilegítimo suicidarse, es pecado suicidarse, sean cuales fuesen las circunstancias. Así que una vez más, estimado oyente, si ha pensado o está pensando en suicidarse, recuerde lo que siempre decimos en el canal. Primero, eso va contra la voluntad de Dios. La vida no es suya. Y segundo, si usted se suicida, lejos de pasar a mejor vida, usted pasará a una existencia eterna terrible. Pero hay esperanza existencial por medio del Evangelio para el que no tiene ya esperanza existencial aquí y quiere quitarse la existencia. En palabras más sencillas, no se suicide, estimado oyente. De corazón se lo decimos, ni lo piense. Pasemos ahora a la pregunta existencial número 4. ¿Hacia dónde vamos? La vida en la tierra es un lugar de paso donde fuimos puestos por Dios hacia un destino eterno que uno elige, como ya lo hemos dicho. El destino del hombre hacia donde quiere ir está en la decisión de lo que el hombre haga en la tierra, y más concretamente lo que haga con el Evangelio. Eso es lo que determinará su destino. La tierra es el escenario donde se decide la eternidad, donde va el hombre según reciba o rechace el Evangelio en el tiempo de vida aquí. La vida en la tierra es algo así como un viaje hacia lo eterno. La meta no es buscar aquí la felicidad en la tierra, no. La meta aquí es buscar la felicidad en la eternidad. ¿Puede ver la diferencia? Hacia ahí es donde vamos. El hombre está aquí a prueba. En la eternidad solo hay 2 destinos. Ya lo hemos dicho en el mensaje anterior, pero ahora procede a repetirlo. No existe la reencarnación. No existe el purgatorio. No existe la aniquilación. Lo que existe, dice la Biblia, es la felicidad eterna en el reino de los cielos o la infelicidad eterna en el reino del fuego. ¿Hacia dónde va usted hoy, estimado oyente? ¿Hacia dónde va usted? Lo determina usted mismo, según si ha recibido o rechazado el verdadero evangelio jurídico. Que conste en acta. Ahora, habiendo dado brevemente
las respuestas bíblicas a todas estas preguntas existenciales del hombre, y sobre la base de lo dicho, nos queda aún responder la mayor pregunta existencial del hombre, la mayor pregunta: ¿cómo alcanzar entonces la felicidad eterna si la evidencia objetiva muestra que el hombre es un ser malo y Dios es un juez justo? ¿Cómo? O dicho en otras palabras, ¿cómo obtener el perdón de los pecados? O cómo salvarse del castigo eterno que merecen los pecados del hombre. La respuesta está en dos palabras: el Evangelio. El Evangelio es lo que perdona los pecados del hombre. El Evangelio es lo que salva al hombre del castigo eterno, y el Evangelio es lo que permite tener acceso a la felicidad existencial eterna con el ser existencial eterno más maravilloso, el Señor del Evangelio. El Evangelio es la obra de Dios que da sentido a la existencia humana en la tierra, y el Evangelio le permite entrar en la existencia eterna. El Evangelio es la centralidad de la existencia de Dios y fue diseñado para la existencia eterna y feliz del hombre. Así de solemne. Ahora, para ir terminando, escuche bien esto, estimado oyente. La Biblia dice que lo existencial tiene una íntima relación con lo jurídico. Sí, ha oído bien. Lo existencial de la vida tiene relación con lo jurídico de la Biblia. Mire, punto jurídico número 1. Dios, a la vez que es creador, es también juez. El ser existencial por excelencia, Dios, creó al hombre para que el hombre le agradara con su vida y sus acciones aquí en la tierra. Pero resulta que el hombre se rebeló contra Dios y esa rebelión contra el juez, la Biblia lo llama pecado, lo llama delitos. Por lo tanto, el hombre es un delincuente y está en rebelión contra Dios, camino de la cárcel eterna. Punto jurídico número 2. Dios, como juez que es, decide entonces aplicarle la justicia que merece el hombre por haberse rebelado contra él y por haber roto las leyes que le puso en la tierra. Pero, Dios, en vez de aplicar la justicia inmediatamente sobre el hombre delincuente, en vez de quitarlo inmediatamente del planeta, y en vez de enviarlo inmediatamente a la cárcel eterna, en vez de hacer eso, Dios, en cambio, se toma su paciencia, aun siendo juez, y diseña un plan jurídico para poder perdonar al hombre sus delitos, pero sin dejar de ser Dios un juez justo. Punto jurídico número 3. Dios tiene enfrente un dilema. Por un lado, mantenerse como Dios justo, y por otro lado, querer perdonar al hombre delincuente sus delitos. Para resolver eso, él diseña un plan magistral jurídico llamado el Evangelio. Punto jurídico número 4. Ese Evangelio jurídico o buena noticia es esta. En primer lugar, uno de los integrantes de Dios, el Hijo, se hace hombre. En segundo lugar, el resto de los integrantes de Dios descargan la justicia que merece el hombre pecador sobre el Hijo. Y así, de esa manera, Dios deja satisfecha la justicia divina que provocan las injusticias humanas. Sin justicia satisfecha, no hay posibilidad de perdón para el hombre. Y la cruz es el lugar donde Dios deja satisfecha la justicia que merece el hombre delincuente. Pero aún falta resolver la otra parte del dilema, que el hombre reciba el perdón de sus delitos. Así que pasamos al punto jurídico número 5. Dios dice: todo hombre que reconozca sus injusticias ante Dios y se apropie por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús, entonces Dios, el juez, declarará a ese hombre delincuente como inocente y así podrá entrar en la felicidad eterna. ¿No le parece jurídicamente fantástico? Por lo tanto, con el Evangelio jurídico, por un lado, Dios satisface su justicia que demandan los delitos del hombre rebelde, y segundo, por otro lado, el hombre obtiene el perdón de sus delitos para no ir a la cárcel eterna. Dilema existencial, teológico y jurídico resuelto. Que conste en acta. Estimado oyente,
Dicho todo esto, aproveche hoy resolver su mayor problema existencial, el perdón de sus pecados y la condenación que generan esos pecados. Para eso Dios pone 4 condiciones al hombre para resolver este problema jurídico. Primera condición: todo hombre debe reconocer de forma concreta ante Dios las injusticias pasadas y debe abandonar las injusticias presentes. Segunda condición: todo hombre debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por causa de sus pecados. Tercera condición: todo hombre debe reconocer también ante Dios que esa justicia divina que usted merece recibir cayó un día sobre el inocente, el Señor Jesús. Y cuarta condición, por último, usted debe apropiarse por medio de la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús, el cual es hombre perfecto y Dios a la vez, hombre para sustituirle y Dios para perdonarle. Cuando usted obedece estas 4 condiciones, usted tendrá paz, perdón, salvación eterna, su existencia en la tierra tendrá sentido, y ahora tendrá una esperanza futura de existencia en felicidad perpetua. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo programa reflexivo del día de hoy. De dónde venimos, quiénes somos, qué hacemos aquí, hacia dónde vamos y cómo nos salvamos. Mucho más se pudo haber dicho de cada pregunta existencial, pero con lo dicho es suficiente para su reflexión. Si tiene preguntas existenciales, escríbanos. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.